bienvenidos. Lola, qué floreada te veo, qué guapa está. Gracias. ¿Cómo lleváis la primavera, amigos? O el otoño, si vivís El en el otoño, hemisferio eso. austral. Como ahora que vamos a ir a Uruguay, que ya están en otoño. Yo, desde luego, la primavera me gusta muchísimo, pero mi esta favorita es el verano, ¿eh? La Y a mí el temporada que más otoño. me gusta. ¿A ti el otoño? Ya. Me encanta el otoño, Sí, la ¿eh? verdad. Los colores del otoño me encanta. La temperatura, Ay, los días se hacen más cortos sí, y te remite mucho más pues como al recogimiento, como a la ya. introspección. Me Yo como encanta. soy cáncer, por eso será que me gusta tanto el verano. Soy Será, cangrejo. bueno, naciste en pleno verano. Sí, sí. Bueno, y si queréis mandarnos audios o vídeos donde realicéis vuestra consulta, donde explicáis un caso, a Lo este podéis número. hacer al 688-736631 Sí, y con el +34 si llamáis fuera de España, como ha hecho esto es. nuestra amiga desde Uruguay, ¿no? Desde Uruguay, eso es. Vamos a ir a... No recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si lo dice o no. Vamos a ir ahora a escuchar este caso, ya veréis. Muy interesante. A ver, Hola, Miquel y Lola. no, Llamo desde Uruguay. sí, Me encanta vuestro programa. Me ha hecho mucho bien, me ha ayudado mucho. Bueno, hago mi consulta. Perdí a mi mamá hace 11 meses. Más o menos a los 2 o 3 meses de haber partido, en un momento de mucha tristeza, tratando de escuchar música para meditar, digamos, para apaciguar, para entrar en paz. Y estaba muy triste, media como desesperada. Y en eso quería consultarlo justamente por la experiencia que tuve. A ver vuestra opinión. Cuando estaba escuchando esta música sentí como una interrupción, como, como que digamos, se interrumpió la música y como una descarga. Y ahí sentí la voz de mi madre que me dijo mi nombre y me dijo, estoy bien. Y bueno, después sentí mucha paz y mucha alegría, le agradecí mucho. Y en mis momentos de tristeza me acuerdo de su voz, pero a veces la mente mía me dice que es mi imaginación. No sé, quería saber vuestra opinión. Éramos muy unidas con mi mamá, yo la adoraba y ella a mí. Muchísimas gracias. bueno, efectivamente no nos dice su nombre, pero bueno, nos cuenta un caso muy interesante que es bastante común, ¿eh? Pero bueno, hoy hemos estado en Uruguay. En el siguiente caso nos vamos a ir hasta Venezuela con María Vitalia, ¿eh? Y si os gusta lo que hacemos, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Es una comunidad fantástica que se ayuda los unos a los otros. Por favor, no dejéis de hacerlo porque vuestros aportes son muy importantes. ¿Qué podemos decirle? Si es su imaginación, si no, mira, yo creo que no, porque está bastante claro que como que la música desciende, como que de repente se hizo un silencio y escuchó su voz. Me hubiera gustado saber qué le dijo, ¿no? Que eso no nos lo dice. Si solamente le llama, ¿no? Sí, le dice su nombre y le dice que está bien. Ah, es verdad, sí, es verdad que lo dices, perdón. Entonces ya no hay más que hablar. Yo creo que ahí tienes tu evidencia. Y en los espíritus, una de las cosas que más les gusta porque se les hace más fácil es manifestarse a través de aparatos electromagnéticos o de ondas de radio, ¿no? Te suben el volumen, bajan el volumen, se enciende, se apaga, de repente escribes algo en el ordenador y se pone a cambiar de color por sí mismo. Tengo un caso muy interesante de una persona que yo conozco que se le murió el marido y el marido y es bióloga, es muy científica, es una mujer muy cerebral, también tiene un doctorado, me parece que en química, y
el espíritu le dijo, el marido le dijo, oye, ¿tienes dudas de que soy yo? Porque yo duermo contigo, porque yo te toco, porque yo te veo, tal. Entonces, cuando estés en el trabajo, voy a escribir y voy a escribir todo en verde. La mujer ya se había olvidado de eso y un día estaba en su trabajo haciendo algunas analíticas, algunas cosas, un trabajo muy de química, muy de laboratorio, y de repente empezó a escribir normal, de repente todo el texto se puso verde y ella no podía quitarlo, que elegía otros colores, quería cambiarlo, se quedaba en verde y seguía escribiendo y era verde. Entonces se acordó del mensaje de su marido. Pero fíjate que aún tenía dudas. Después de ese pedazo de evidencia aún tenía dudas. Y le dijo al marido, bueno, te he escrito en verde y otro día vendré y te escribiré en rojo. Y le volvió a pasar, le escribió en rojo. ¿Con esto qué quiero decir? Que nadie te puede decir a ciencia cierta si es tu marido o no, perdón, tu madre o no, aunque yo creo que sí. Solamente la sensación, y ya la sensación nos está diciendo mucho, ¿no? Pero si tú entablas una conversación, si tú le pides, como hizo esta mujer con su marido, a tu madre, que se presente, que te lo haga saber, que te haga saber la información, yo siempre recomiendo que pidáis que lo hagamos saber, que nos lo hagan saber de manera que lo podamos comprender con el lenguaje que yo pueda comprenderlo, pues la evidencia va a estar ahí, va a venir, eso está claro. Y normalmente antes de que hayan hecho esto, como el marido de esta mujer, había habido otras formas en las que se había puesto en comunicación, pero quizás como son más sutiles, pensamos que es mi deseo, pensamos que es mi carencia afectiva, pensamos que puede ser mi imaginación, ¿no? Pero para mí está claro que es tu mamá y que si lo ejercitas, si le vuelves a pedir, se puede volver a comunicar. Es una relación de a dos. ¿Qué opinas, Lola, tú? Sí, sí, yo voy en tu línea. A mí me ha llamado la Sí, atención que, bueno, primero ella estaba escuchando música y eso me ha sugerido de que en el universo lo primero que hubo fue el sonido. El ¿verdad? sonido, la vibración, y dice el Evangelio, dice la Biblia, en el inicio fue el verbo, ¿no? El verbo, el verbo que ahora lo achicamos a la voz o al nombre o a la Sí, palabra, pero en el principio fue la vibración del sonido, ¿no? La vibración mm, que podemos hacer con ella música o podemos hacer sonido. Y a través del sonido, de esa vibración inicial, de esa vibración de que está hecha, todo el universo está hecho de vibración, ¿no? Si nuestras partículas cuando es verdad. pueden Sí, sí. transformarse en ondas, ¿no? En ondas, ¿no? Y vibrar, ¿no? Y que el universo vibra, ¿no? Los mantras budistas utilizan el Sí, Om claro. como la primera vibración universal, ¿no? Incluso Eber Alexander en su libro que escribió, ¿no? No recuerdo si se llama La prueba del cielo, no me acuerdo muy bien Prueba cómo del se llama. cielo, sí. La El prueba del primero, ¿verdad? cielo, La prueba del cielo, sí. creo que se llama La prueba del cielo, él cuenta cómo en su viaje, su experiencia cercana a la muerte, en su viaje hacia el otro lado, se acercó a una enorme esfera porque él quería preguntar muchas cosas y esa esfera emitía el sonido Om. Él recomienda, por ejemplo, para meditar los sonidos de Emisync, que hay que escucharlos con cascos y que te pueden, a través de esa vibración, llevar a situaciones o elevar tu espíritu. Yo, más bien que elevar el espíritu, porque yo no creo que el espíritu esté elevándose y bajando, ¿no? Yo lo que creo es que lo que hacemos es que nos desproveemos de la parte izquierda del cerebro izquierdo, Más egoica, ¿no? que es más egoica. Ahí tenemos el libro, efectivamente, del doctor Eben Alexander, en donde él cuenta que ese núcleo central de donde provenía todo el conocimiento y la sabiduría emitía un sonido, y el sonido era el Om de los budistas, ¿no? Entonces, el que se haya comunicado contigo, te haya dicho tu nombre, que es una experiencia muy Claro, típica, es muy sí, normal lo de sí, escuchar sí.
el nombre y te Y que da... te gires y que de repente digas, ay, que estoy imaginándome las cosas y que vuelva a suceder. Cuando interviene la mente, Sí, cuando total. interviene la mente, Es de muy hecho, ella inspiradora. lo dice, luego la mente mía me dice No, que si es mi imaginación. Tú misma lo dices, ¿no? ¿Y cómo lo sí, sí, sí. diferencia uno? Pues uno lo tiene que diferenciar con una cosa que se llama discernimiento. El discernimiento es el saber las cosas íntimamente sin necesidad de una comprobación exterior o externa. Ujú, Uno lo sabe, en su interior uno lo sabe. Y claro. cuando uno sabe que es así, yo tengo un cuñado que tuvo una experiencia cercana a la muerte y él Anda, cuenta, sí, un día en una cena, cuando pasó un año y algo, que también es lo típico, pues nos contó su experiencia cercana a la muerte y cuando terminó de contárnosla, nos dijo, yo no quiero convencer a nadie, yo he contado esto, pero no quiero convencer a nadie, no pretendo convencer a nadie, yo simplemente lo sé. Sé claro, que no morimos, sé claro, porque lo he claro. vivido, esa experiencia íntima, y ese es el discernimiento, no hace falta ninguna comprobación. Tú íntimamente en tu ser interior lo sabes, ¿no? Entonces, cuando se tienen este tipo de experiencias, es algo tan íntimo, tan personal, que si no dejamos o no permitimos que la mente intervenga, como la mente intervenga, ha fastidiado el invento. Ya lo ha fastidiado. ¿Ha La fastidiado mente el es muy invento? traicionera y tú misma lo has dicho. Luego mi mente interviene. Después, pero no durante la experiencia. Exactamente. No Entonces durante la ya no vale. experiencia. En la experiencia estabas sintiendo esa vibración de la música. Seguramente estabas en un estado meditativo, que quiere Ujú, decir que el ego y la mente claro, claro, ¿no? claro. Y ahí uno puede tener experiencias, Ujú, experiencias con el otro lado o experiencias con tu yo superior, pero hay que estar en ese estado para verlo claro. ¿Qué sucede? Que no ha sucedido mucho, que cuando llegamos a un estado así, dice, ay, pero esto puede ser, y hace la experiencia, ¡boom! claro. ¿Por Y qué? Porque desaparece. estás en la mente intuitiva y de repente al pensar eso te vienes a la mente racional, ¿no? Al hemisferio izquierdo y entonces se corta la Efectivamente, porque experiencia. tenemos Sales de la creencias, energía. Mm, claro, tenemos creencias limitantes. Creemos, o sea, que eso no puede suceder y nos limitamos a nosotros eh, mismos con esas creencias que nos limitan. Eh, Hay una película de Shirley Marlene, que ¿cuál? no sé si es mi experiencia con los dioses o algo así, no recuerdo muy bien, película de Shirley Marlene, ¿no? En donde ella, en esa película que es deliciosa, cuenta una experiencia que ella estaba teniendo de un viaje astral, pero su experiencia limitante, en un momento determinado, su creencia limitante le hizo decir, bueno, esto no me puede estar, esto está ocurriendo, esto es real, esto no es Puede real, y ser hizo, ¡pum! cita con los dioses, ¿no? Eso es, Cita con los dioses. Muy recomendable. La tenéis, yo creo que en YouTube pone Cita con los dioses y te sale la película. Sí, sí. Y Out of a es Lamb. Out of a Lamb se llama en inglés. en Pero inglés. cita con los dioses. Aquí os lo Cita voy con a los poner. dioses. Sí, y en donde Qué ella cosas más cuenta. interesantes nos trae Lola, ¿eh? Ahí está, ahí está. Y es autobiográfica porque ella cuenta cómo hizo su camino espiritual, ¿no? Y cómo la van ayudando, se va encontrando gente. Cuando Ujú. tú inicias el camino, aparecen los caminantes Eso es. que te van a Tú no acompañar. sabes la de amigos míos canadienses y estadounidenses que quieren, y algunos de ellos han venido a hacer el Camino de Santiago porque Shirley MacLaine ha hablado sobre ello. Es que Shirley Muchísimo. MacLaine es una iniciada. Sí, 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 Es una sí. iniciada y en esa película cuenta sus inicios Qué y cómo interesante. empezó ella su iniciación en su camino. Y habla del Camino de Santiago, ¿no? Una mujer muy, Mm, muy ujú, espiritual, ¿no? Muy ujú. recomendable la película para diferenciar y para darte cuenta ahí en esa escena, en ese momento, lo que es una creencia limitante. Y cuando te viene la creencia limitante, que es de tu mente, Claro, que no es de claro, tu claro. espíritu, ¡pum! Se te acaba la experiencia y dices tú, Nada. vaya, hombre, se acabó la Es como experiencia. cuando estás soñando y de repente te das cuenta que estás soñando y te despiertas. Te saca de la energía.
Te saca de la energía, efectivamente. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Que la madre se comunicó a través de la radio? ¿Habéis tenido experiencias similares? ¿Qué queréis decirle a esta amiga nuestra de Uruguay? Podéis ponerlo ahí, escribirlo ahí, que nos gustará saberlo. Y si aún no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Y como Y nos gusta compartir. compartir con todo el mundo, que es una comunidad cada vez más grande. Estamos súper orgullosos de vosotros. Este añito con vosotros es un lujo que la pandemia nos ha posibilitado, o sea que también gracias a esta situación extraordinaria. Como nos gusta viajar, ahora hemos estado en Uruguay, pero María Vitalia, nos vamos contigo en el próximo Déjame contarte a Venezuela. Ya vais a ver también qué caso más interesante. Lola, muchísimas gracias, te veo A en el todos próximo. vosotros. Hasta el próximo, amigo. Hasta Adiós. luego, adiós.